Hablarles de la nomenclatura de la enfermedad discal degenerativa y el objetivo es que con esta nomenclatura hablemos todos del mismo idioma, de tal manera que nos entendamos con los cirujanos, con los ortopedistas, con los médicos de urgencias. Y es una nomenclatura que no solo es aplicable a radiología, sino también a patología. Entonces, los términos que vamos primero a mencionar son osteocondrosis y espondilosis. Esos términos nos hablan de cambios degenerativos del disco en su unión con el platillo de la vértebra. Y cuando hablamos de esos cambios degenerativos, tenemos muchas patologías. Por ejemplo, el abombamiento del disco intervertebral, que puede ser simétrico o asimétrico. Cuando vamos a hablar de una hernia discal, que una hernia discal puede ser una protrusión, una extrusión, y la extrusión, puede tener una migración o un secuestro. O cuando vamos a hablar de una fisura anular. Y vamos también a aprender a denominar el canal raquídeo o a denominarlo adecuadamente, como muchos de nosotros lo hacemos, en relación con la patología. Entonces vamos a decir que una hernia está central o está subarticular o está foraminal o extraforaminal. Esta nomenclatura salió de un consenso en el que ustedes ven allí médicos que forman parte de asociaciones como la Asociación Ortopédica, la Asociación de Radiología, como la Asociación de Neuroradiología, como la Asociación de la Radiología de la Columna, como la Sociedad de Columna Norteamericana y otras que ustedes ven allí. Y estos médicos entonces no solo son radiólogos porque, como les digo, pues se trata de una nomenclatura prácticamente universal. Sin embargo, miren que este doctor Pierre Millet, que es de la Universidad de Montreal, dice que a pesar de que la naturaleza disfruta burlándose de nuestras clasificaciones, pues que son algo desalentadoras, no debemos renunciar a resolver el desorden actual asociado con la notificación de una anomalía del disco intervertebral en un estudio de imágenes. Entonces, la idea es, vamos por decir una nomenclatura unificada y así nos vamos a entender mejor. Hay 2 artículos de y este es la versión 2, esta es la publicación de la versión 2 en el Journal de la Columna. Y una cosa que es muy importante es que esto habla de anatomía y patología como se ve en las imágenes o como se ve en un estudio de patología, pero algo que siempre tenemos que tener en mente es que no diferencia entre cambios por envejecimiento de los cambios patológicos. En particular, en la columna, los cambios por el envejecimiento son similares a los cambios patológicos. Y nosotros no tenemos muchas veces algo que nos diga si ese cambio es el que explica el dolor de un paciente. Entonces, no pretende implicar una etiología y no implican la relación de un tratamiento. Es decir, por eso no podemos hacerle caso a este señor que dice, doctor, vengo porque yo tengo una hernia discal, por favor, me opera. Entonces, eso no es así. Durante toda la charla voy a mostrar algunas figuras que son muy didácticas de este sitio que es Radiology Assistant y entonces desde acá pongo los agradecimientos a ese sitio y entonces tenemos que el disco intervertebral normal es así. Tiene un núcleo pulposo, un anillo fibroso y estas fibras son así como en capitas. Y eso es lo que vemos en una imagen normal en esta resonancia magnética con información T2, en la que usualmente vemos que la zona de alta señal dentro del disco corresponde a una zona de la notocorda y que es muy importante que siempre exista porque indica que el disco es normal. Esto es una secuencia con información T2. El disco casa perfectamente dentro del anillo y no sobrepasa los límites del platillo vertebral.
Sin embargo, en cuanto al color, es importante tener en cuenta que nosotros debemos analizar el color centralmente y no periféricamente, porque si lo analizamos en la periferia, vamos a decir que todos los discos tienen una baja señal en secuencia con información T2, que no es cierto. Y pues estamos viendo los forámenes de conjugación al lado y lado en las imágenes sagitales. En una imagen axial, entonces, pues vamos a encontrarnos con una imagen inicial que está aquí en el platillo, y si vamos avanzando, esto es disco, que corresponde a esta zona, y vemos una parte periférica más oscura en secuencias con información T2 por un tipo de cartílago que es el periférico, y otra zona de señal más alta que es el cartílago hialino, que corresponde a la región central del disco intervertebral. Aquí estamos nuevamente en el disco intervertebral, acá, y si avanzamos, entonces ya estamos de nuevo en el platillo vertebral. Diferenciamos entonces, eso es platillo, y acá tenemos, esto es disco intervertebral. Entonces, así vamos analizando las imágenes en axial. Cuando hablamos de degeneración, ¿qué podemos tener? Vamos a tener que el disco intervertebral, al degenerarse, pierde agua, resulta en fibrosis patológicamente y pierde altura, lo que hace que se estreche el espacio del disco, que equivale a una disminución del espacio en una radiografía simple, a la disminución del espacio intervertebral. ¿Qué puede pasar también? Que el disco se abomba, es decir, que su circunferencia se hace más grande, y esto hace que supere el espacio del platillo vertebral, o que tenga muchas fisuras, o que haya degeneración mucinosa del núcleo o del anillo con gas, y también los platillos que están al lado del disco pues van a tener unos cambios que resultan de esa degeneración. Y entonces aquí tenemos lo que se denomina estas anormalidades que, digamos, que incluyen al disco intervertebral y a los platillos adyacentes, pueden ser de dos tipos. Una, la espondilosis o espondilosis deformans, y la segunda, la osteocondrosis. ¿Cuál es la gran diferencia? La altura del disco intervertebral. En la osteocondrosis, la altura del disco intervertebral está disminuida. Entonces, aquí tenemos disminución de esa altura, y en la altura está preservada. Aquí frecuentemente hay formación marginal de osteofitos, los cuales también pueden ocurrir en la osteocondrosis, pero hay una mayor degeneración en la osteocondrosis que en la espondilosis. Podría la primera estar relacionada con la edad y la segunda con enfermedad, pero no necesariamente. Entonces, en la espondilosis deformans lo que tenemos es, gracias, que hay una degeneración que es predominantemente del anillo fibroso. Vamos a encontrar osteofitos anteriores, el espacio siempre está preservado, puede ser resultado del envejecimiento, mientras que en la osteocondrosis vamos a tener la degeneración del núcleo pulposo, la disminución del espacio, que equivale simplemente a la disminución de la altura del disco. Esta patología se dice que es patológica, pero no siempre es sintomática. No quiere decir que algo que sea patológico sea sintomático. Entonces aquí tenemos de nuevo en esta imagen la espondilosis, y en la de al lado tenemos la osteocondrosis, pero veámoslo más fácilmente en las radiografías. En estas radiografías ustedes lo que están viendo es que hay formación de osteofitos marginales adelante de las vértebras, y que los espacios intervertebrales son simétricos y están conservados. Esto es espondilosis. En este otro ejemplo, entonces tenemos imágenes de los dos tipos. Aquí en este espacio intervertebral tenemos que hay espondilosis, se preserva el espacio y hay formación marginal de osteofitos, mientras que acá tenemos disminución del espacio del disco intervertebral con esclerosis de las superficies articulares, y no tenemos osteofitos, aunque podrían existir. Aquí en este espacio intervertebral L5-S1 también tenemos osteocondrosis, y en una tomografía computada nos es más claro la visualización del gas, que en la columna generalmente representa enfermedad degenerativa. El gas en la columna no es como el gas en la barriga, que eso es infección, no. Acá es enfermedad degenerativa. La enfermedad degenerativa del disco, entonces, podemos verla cuando ya hablamos solamente no del disco y no del disco en relación con el platillo. ¿Qué podemos tener? Podemos tener abombamientos discales, hernias discales y fisuras anulares,
y eso es lo que vamos a mirar. Los abombamientos del disco son un aumento de la circunferencia del disco y es algo generalizado, mientras que la hernia es una lesión que es focal. Y la hernia puede ser una protrusión o una extrusión. Y las fisuras anulares simplemente son eso, unas pequeñas rupturas del anillo de los discos. Entonces, veámoslo mejor con los ejemplos. Las fisuras, entonces, se refieren a estas imágenes, o sea, ¿qué pasa? El núcleo aquí ya se sale y va pasando hacia el sitio del anillo fibroso, o sea, se rompe parcialmente el anillo fibroso y esto se representa como área de alta señal en secuencias con información T2 en la periferia del disco o radiales, podemos verlas de varias maneras, y estas fisuras, digamos que en términos completamente ortodoxas, casi que no deforman el disco. Entonces, esas fisuras las podemos ver que son circunferenciales, radiales o transversas y están, digamos que en este punto, digamos que en el espesor del disco intervertebral. Una fisura no quiere decir que sea trauma. Ojo ahí, esto era una de las cosas que decíamos al principio de la nomenclatura. Y pues veamos varios ejemplos de fisuras, las podemos ver estas imágenes de alta señal en secuencias con información T2, en este caso con una pequeña hernia, aquí tenemos una fisurita de las que dijimos que eran transversas y en el plano axial se pueden ver aquí, estos son fisuras. Algunos las han relacionado con dolor, pero no necesariamente. Esa fisura pues puede ser concéntrica, puede ser radial, como les dijo, y generalmente se ven como zonas de alta señal en la periferia del disco o en el centro del disco o radialmente. Ahora veamos cuando ya el disco cambia de forma. El disco puede agrandarse y eso sería un abombamiento o puede agrandarse solo en un segmento que es una lesión focal, que es lo que es una hernia. Esto es una hernia, una lesión focal, parte, y esto, todo lo naranja es un abombamiento. Es decir, el disco intervertebral supera de una manera difusa el límite que se lo da el platillo vertebral que está debajo. ¿Hasta cuándo? Cuando tenemos que el disco se sale en menos del 25% de la circunferencia o menos de 90 grados, entonces estamos ante una hernia como en este caso, y en este caso tenemos un abombamiento donde lo supera en más del 25%, o sea, si es más del 25% ya hablamos de un abombamiento, y ese abombamiento puede ser simétrico o asimétrico. Después vamos a ver que la hernia puede ser una protrusión o una extrusión, pero algo que quiero recalcar aquí es que el término hernia del núcleo pulposo no es tan correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué se puede salir acá? Se puede salir el anillo, se puede salir el núcleo a través de un anillo roto, se puede salir el núcleo y el anillo, e inclusive parte del hueso debajo podrían estar allí. Entonces, por eso es mejor hablar simplemente hernia del disco. Y aquí tenemos imágenes de hernia, aquí tenemos, en esta le estoy señalando hernia porque solamente es una porción del disco la que está saliendo, menos del 25% de la circunferencia, mientras que en este caso, fíjense que se salió por todos los lados y es un abombamiento simétrico típico del disco intervertebral. ¿Qué condiciones anatómicas y patológicas se asocian con el abombamiento? Puede ser una variante normal. Dicen que los discos intervertebrales en el E5-S1 podrían normalmente tener algo de abombamiento. Puede ser una ilusión causada por un volumen parcial. Puede ser un hallazgo normal por la edad, pero en particular cuando el paciente tiene una espondilolistesis, como en este caso, en el cual el disco se queda con el cuerpo de abajo, al tenerlo en cuenta con el cuerpo vertebral superior, o digamos al mirarlo en relación con él, pues este disco está abombado. Este es un abombamiento típico asociado a espondilolistesis. Y el desplazamiento de un cuerpo sobre otro en el plano coronal, como en la escoliosis, entonces también nos va a dar un abombamiento. Entonces aquí tenemos que el cuerpo se desplaza hacia la derecha, el disco se queda en la izquierda y entonces el disco luce abombado asimétricamente en comparación con el platillo vertebral. Entonces, tanto en la espondilolistesis como en la escoliosis tenemos abombamientos degenerativos del disco que digamos que están implícitas en esa misma patología. Ahora, en este caso tenemos abombamientos discales
que están relacionados con escoliosis, como aquí en este sitio el paciente tiene una vértebra que se está desviando a la izquierda y pues el disco se queda acá y el disco se ve abombado porque se ve por fuera de la vértebra en este sitio, que es por la escoliosis. Y la otra cosa que clásicamente puede ocurrir es que cuando el paciente tiene una osteoporosis, tiene una debilidad en sus huesos, al fracturarse los huesos, realmente los discos intervertebrales van a lucir un poco más grandes, abombados, como lo están viendo ustedes en este caso. Aquí, entonces, para recalcar que es un disco normal, no se sale de los límites del anillo, un abombamiento discal, los límites están señalados por la línea punteada amarillo y es algo difuso y una hernia discal en la cual tenemos una lesión característicamente focal. Entonces, aquí tenemos un disco normal, una hernia es una lesión focal y aquí tenemos un abombamiento que en este caso es asimétrico un poco más hacia la izquierda. Aquí tenemos de nuevo una hernia discal, una lesión focal que está comprimiendo esta raíz. Aquí tenemos un abombamiento y aquí tenemos otro abombamiento que en este caso es asimétrico. En este paciente tenemos además un hallazgo que puede verse en algunas personas y es que la grasa está aumentada posteriormente y eso hace que el saco dural se vea comprimido. Este caso les voy a mostrar imagen a imagen para que ustedes vean qué es lo que pasa en la escoliosis. Miren lo que pasa en la escoliosis. Vamos a ver, empezamos desde el platillo que está francamente desviado hacia la derecha y entonces vemos el disco y entonces el cuerpo vertebral siguiente lo tenemos que ya está un poco más en el centro. ¿Qué pasó con el disco? Se quedó aquí. O sea, este disco tiene un abombamiento que es, por supuesto, mayor del 25% de la circunferencia y que es asimétrico a la derecha, que está relacionado con la escoliosis. La hernia del disco, entonces, como le decía, es mejor decir esto a decir hernia del núcleo pulposo o a decir una ruptura del disco porque uno estaría pensando en patología. Y a mí me gusta siempre pensar en el tornamesa y acordarse que el platillo, el tornamesa en sí, es el platillo de la vértebra y el disco de vinilo es el disco intervertebral y entonces él debe casar exactamente. Si no casa, entonces vamos a tener o una hernia si es menor del 25% o un abombamiento si es mayor del 25%. Entonces una hernia es hasta el 25% y un abombamiento es mayor del 25%. Algunos hablan de hernia contenida y no contenida y hablan de la hernia contenida cuando el reborde de la hernia está bien delimitado y de no contenida como en este caso donde tenemos que, digamos que el reborde de lo que se ha salido está difuminado. Esto podría darse porque se ha roto el anillo fibroso, pero también puede darse por el proceso inflamatorio que acompaña a la hernia. Ahora veamos, cuando decimos que hay una hernia, puede ser una protrusión o una extrusión. Una protrusión se refiere a una hernia que tiene una base ancha, como en este caso. La base es más grande que la altura. Esto es una protrusión. Mientras que una extrusión, yo digo que se parece como a un pólipo, porque la base es muy pequeña y lo que se sale, la altura, es más grande. Esto en cualquier plano, en particular en el plano sagital. Entonces, si en el plano sagital la hernia no supera los límites del anillo, es una protrusión, pero si lo supera hacia arriba o hacia abajo, entonces fíjense que en este momento la base se convierte en algo más corto que la altura y esto ya se trata de una extrusión. Entonces, aquí nuevamente la imagen de Radiology Assistance, esto es una protrusión, la base es ancha, mientras que en esta extrusión la base es cortica y lo que se sale tiene una longitud mayor que la base. Aquí entonces tenemos ejemplos de unas extrusiones. En este caso, en los dos casos es una extrusión porque la base es pequeña y se sale una gran cantidad, pero como les decía, en la imagen sagital, esto es más válido y aquí en este paciente tenemos que tiene en L3, L4 y L4, L5 protrusiones, mientras que en el L5, S1 tiene extrusiones porque el material discal se desplaza mucho, pues se desplaza por fuera de los límites del anillo y se desplaza caudalmente. Esto es una extrusión
y aquí también una extrusión porque no solo se sale en sentido posterior, la base queda corto, sino que también tiene una migración, en este caso cefálica y en este caso podálica. ¿Cuándo se habla de un secuestro? Cuando una vez que se ha desplazado o migrado esa hernia, un fragmento de la hernia se suelta del disco madre, como lo estamos viendo acá, y esto es lo que se denomina un secuestro. O sea, para que una hernia tenga un secuestro, tiene que ser una extrusión y tiene que haber una migración. Entonces, esto es una migración y si se suelta el pedacito que se migró, se denomina un secuestro. Entonces, a veces nosotros notamos, como en este caso, que este fragmento está francamente separado del disco, aquí parcialmente separado y aquí no lo está. Otro punto importante que me gusta recordar y que es más fácil de mirar con la tomografía computada porque ella nos permite ver el platillo vertebral, es lo que se denomina hernia de tipo avulsión. En este caso, la hernia se lleva también parte o un fragmento óseo del platillo que está debajo. Esto, si se analiza en patología, es más frecuente de lo que uno cree, porque al analizar patológicamente las hernias se encuentran fragmentos de hueso dentro de la hernia en un alto porcentaje. Es más frecuente en personas de mayor edad, pero pues no es raro también en personas jóvenes. Entonces, como acá, entonces fíjense que aquí el disco se salió, pero este pedacito de platillo falta porque se fue con el disco intervertebral. Y esto lo podemos ver también en esta imagen de tomografía y la reconstrucción sagital. Aquí tenemos la hernia, esto más blanco es un pedazo de hueso que es el que se rompió del platillo vertebral y que está desplazado y que se ve claramente en este sitio. Aquí tenemos otros casos, nuevamente con tomografía se ve muy bien como en este caso, pero ¿cómo lo sospechamos en resonancia magnética? La pista para sospecharlo es encontrar que el cuerpo vertebral, en vez de conservar su ángulo, en este caso, fíjense que está una línea transversa que indica que ha habido una pequeña fractura, digamos, o una solución de continuidad del platillo, porque se fue con la hernia que teníamos allí. Las imágenes en las hernias discanos, ¿qué quiere saber el cirujano? ¿Dónde está localizada la normalidad? ¿Cuál es el segmento? Si la lesión es central, subarticular, ¿qué tanto ocupa el canal? Su relación con las estructuras nerviosas, ¿cuál raíz comprime? Y la relación de la normalidad con el síntoma, que como les digo, uno tendría que ser un mago para decirlo, y no hay muchas cosas que uno pueda ver en las imágenes diagnósticas que le digan, este es el síntoma del paciente, en particular si el paciente es de mayor edad, donde, como les dije inicialmente, los cambios por envejecimiento se cruzan con los cambios por enfermedad. Entonces, podemos hablar de una hernia leve cuando ocupa 1/3 del canal, moderada si lo ocupa 2/3 y grave si ocupa más de 2/3, o sea, entre 2/3 y todo el canal. Y esto es también aplicable al foramen de conjugación. Entonces, esto es una hernia leve porque ocupa 1/3 del canal, ustedes lo ven acá, esta es la hernia, ocupa 1/3 de toda la amplitud del canal raquídeo. Aquí tenemos, entonces aquí también tenemos hernias leve, aquí si nos vamos al foramen de conjugación, pues vamos a tener que estar ocupado parcial o completamente, y fíjense que esa ocupación del canal está dada solamente por el área, pero en este caso puede ser que uno diga, no, aquí no está ocupando gran parte, pero cuando se va y miren el sagital, miren todo lo que se extiende esta hernia, o sea, esta hernia realmente tiene un volumen muy grande, véase cómo se vea véase cómo se vea en el plano axial. Ahora, ¿importa el tamaño de la hernia? Realmente no predice. Hay artículos que dicen que no predicen si una hernia es muy grande, si el paciente va a ser llevado a tratamiento. Entonces, como que no es tan importante, pero pues por lo menos en el evento agudo es probable que una hernia que sea más grande, pues dé más sintomatologías, pero a la larga varias de ellas pueden desaparecer y no, la literatura no demuestra que esto sea tan importante. Pero nosotros como radiólogos, ¿qué tenemos que hacer? Recordar cómo es de nuevo la nomenclatura. Esto es central, subarticular, foraminal y extraforaminal. ¿Cuáles son los límites del foramen? La región medial y la lateral del pedículo. Entonces, si nos vamos de arriba hacia abajo, estos son los límites del foramen de conjugación. Entonces, aquí para ejemplos, esto es una hernia que está central, esta es una hernia que está subarticular y acá tenemos hernia central subarticular
Y cuando nos vamos a la parte más lateral, creo que es mejor tener imágenes sagitales donde uno ve el foramen de conjugación para decir si la hernia es foraminal, como en este caso, donde ustedes tienen los forámenes superiores para comparar y ven que esta hernia ocupa completamente el foramen de conjugación. Y las hernias extraforaminales son como estas, que ya no solo ocupan el foramen de conjugación, sino que se están viendo por fuera de ese foramen de conjugación. Entonces aquí tenemos hernia foraminal, hernia extraforaminal, pero como les decía, la imagen sagital es clave para mirar esto. Aquí entonces tenemos dos hernias foraminales y aquí les voy a mostrar que teníamos además, perdón, en este caso vemos en esta secuencia con información T1 cómo la hernia ocupa el receso lateral o la región subarticular, la región foraminal, y había algo más que nos hacía muy estrecho esto. Cuando vamos a la imagen con información T2, nos encontramos que hay un quiste sinovial que está contribuyendo a la estrechez de la región subarticular y a la estrechez de la región foraminal. Entonces aquí tenemos una hernia más un quiste sinovial. La compresión de las raíces. ¿Qué dice la nomenclatura? Que podemos tener una compresión de las raíces que es poca, que es contacto de la raíz. La hernia puede estar desplazando la raíz o la puede estar obliterando completamente. Veamos el ejemplo. En este caso, esta hernia está contactando el saco, pero las raíces se ven libres. En este caso, la hernia está contactando la raíz, pero no la está desplazando. Ahora, en este caso, la hernia está desplazando la raíz, miren dónde se ve la raíz comparada con la otra, y en este otro caso está comprimiéndola completamente. Entonces, esos son, digamos que, las cosas que debemos informar en nuestras imágenes. Un disco puede tener más de una hernia, sí. Una hernia puede existir con otros tipos de enfermedad, sí, por supuesto, con enfermedad degenerativa de las facetas, como vimos el quiste. Y un paciente puede tener un abombamiento y una hernia, eso es también cierto. Entonces, en este caso, por ejemplo, este paciente, perdón, tiene un abombamiento que vemos acá, pero seguimos bajando y vemos que hay un componente de hernia que es este que está migrado y que está comprimiendo la raíz S1. Entonces, eso también se puede dar sin problema. ¿Qué produce dolor en una hernia? No solo la compresión, sino también el proceso inflamatorio, que lo podemos demostrar mejor si administramos medio de contraste, como en este caso donde vemos que hay un realce alrededor de la hernia, que es solo esto. Esto es toda la reacción inflamatoria reparativa en una hernia aguda. Lo otro que vamos a ver acá son los cambios degenerativos, que es cómo la médula ósea reacciona ante una hernia discal. Puede reaccionar con edema, con transformación grasa o con esclerosis. Y esto se va a ver como cambios en la señal del disco del platillo vertebral, que característicamente son en espejo, o sea, son al lado y lado del disco dañado, y que pueden ser como el agua, oscuro en T1, brillante en T2, como la grasa brillante en las dos secuencias o como la esclerosis oscura en las dos secuencias. Veamos algún ejemplo. Entonces, lo característico para hablar de estos cambios degenerativos, como en este caso que es más aguda, que es tipo MODIC 1 o por edema, es que sea arriba y abajo de un disco que esté dañado y que sea en una forma en espejo. En este caso tenemos infiltración grasa, pero realmente pues esto no necesariamente se relaciona con el dolor. El dolor discogénico, hay dos exámenes que son importantes para diagnosticarlo. Uno, la gammagrafía ósea, que nos dice realmente si es hipermetabólico el espacio intervertebral o digamos la unión discovertebral, y la discografía, donde colocamos una aguja en el disco y sabemos que al administrar medio del contraste reproducimos el dolor. Entonces, el dolor discogénico está dado por la alteración en toda la inervación que rodea el disco, y digamos que el examen característico para decirlo es la discografía, como les comenté anteriormente. Si la imagen se relaciona o no con el dolor, no es tan cierto, pero digamos que la secuencia STIR, cuando nos muestra brillo, o sea, mucho edema, podría ser sugestiva. Sin embargo, creo que lo mejor es la imagen de
discografía y la gammagrafía, en particular si se hace con SPECT. Bueno, como les mostré entonces en las imágenes, es útil usar un idioma unificado para los patólogos, para los radiólogos, para los cirujanos, para los ortopedistas. Les recuerdo algunas cosas que me parecen importantes. Es mejor hablar de una hernia discal que una hernia del núcleo pulposo. La fisura no implica que haya un trauma en la etiología y es mejor hablar de una fisura que de un desgarro. El abombamiento discal está más relacionado con envejecimiento y con algunas condiciones anatómicas o patológicas como la escondiosis y la espondilolistesis. La hernia discal es una lesión focal que puede ser de tipo protrusión o extrusión. Es útil usar entonces un idioma unificado y aquí nuevamente les traigo esta imagen que nos muestra claramente cómo es un disco normal, cómo es un disco abombado, difuso simétrico y cómo es una hernia que es una lesión focal. La discografía y la gammagrafía son útiles para tratar de encontrar el dolor en la columna. Las otras imágenes no tanto. El edema óseo adyacente al disco con una hernia o con un nódulo de Schmor se ha relacionado con una enfermedad aguda o una enfermedad dolorosa. Pero son pocas las cosas y recordemos que el envejecimiento o los hallazgos por envejecimiento se superponen a la enfermedad degenerativa del disco intervertebral. Muchas gracias por invitarme a esta conferencia.